Les decía, Pentecostés, que es lo que estamos celebrando o recordando hoy, ¿ok? Es un nombre griego que significa el día número 50, ¿ok? Eso es lo que significa. Pentecostés no era un nombre hebreo, era un nombre étnico griego para describir una fiesta que a lo largo de la historia tuvo otros 3 nombres. Estos nombres son fiesta de la siega o de la cosecha o de recolección, fiesta de la semana y fiesta de las primicias. En aquellos tiempos del Antiguo Testamento hubo 3 momentos sobresalientes para recordar esos hechos. La Pascua de Moisés, como les dije, el Éxodo se recordaba con la fiesta de los panes sin levadura, que coincidía con lo que era la primicia agrícola o la cosecha de cebada. Dato interesante era que esto se hacía con la mecida de la cebada en el mes de Nisan, y 7 semanas después coincidía entonces con la entrega de las tablas de Moisés. ¿Y 7 por 7 cuánto es? 49. O sea que ahí 49, 50, ¿ok? Eso era básicamente lo que ocurrió, lo que es la relación. Luego estaba la fiesta de los tabernáculos, que era la protección de Dios desde la Pascua de Egipto hasta la entrega del pueblo a la tierra prometida, o a la entrada del pueblo a la tierra prometida. Y tenía relación también con la tercera cosecha del año, que era por todo lo demás producido. O sea, básicamente en el año ellos marcaban 3 cosechas. La primera, que era la de la cebada; la segunda, que era la del trigo, que representa el pan de vida o representa a Jesucristo; y la tercera celebración agrícola coincidió con la entrada del pueblo a las tierras prometidas. La mitad de las cosas que le ocurrieron al pueblo de Israel le ocurrieron o por temor o por cansancio. ¿Por qué les digo yo esto y por qué quiero hacer una pequeña introducción a lo que les quiero comentar hoy? Porque nosotros deberíamos, como dice la palabra de Dios, de usar el Antiguo Testamento para nuestro aprendizaje. Y ellos, en ese andar, en esa espera a la tierra prometida, cometían los errores o por temor o por cansancio. Nosotros estamos en ese andar a nuestra tierra prometida, que es cuando Jesucristo nos lleve de aquí, vamos a estar en esa tierra prometida. Entonces cuidémonos de no hacer lo mismo que hizo el pueblo de Israel. En otras palabras, no nos equivoquemos por temor o por cansancio. Y ese cansancio puede ser cansancio de espera para esa entrada o para ese día. Puede ser cansancio físico también. Ay, no, ya estoy cansado, no voy a estudiar la palabra. O cosas similares a eso, ¿ok? Entonces, podemos comenzar a discernir que todo esto Dios lo hizo, ¿por qué? Por amor. Y Druso mencionó algo muy importante. Dios establece en su palabra que nosotros somos hijos por adopción o hijos por simiente. Bueno, y él les preguntó cuál tiene más significado. Bueno, hijo por simiente, cuando es un niño deseado, tiene mucho significado, ¿correcto? Porque es algo que uno quiso, que uno programó, que uno planificó y todo lo demás. Hoy en día, la mayoría de los niños no nacen así, ¿correcto? La mayoría de los niños no nacen planificados. Sin embargo, la mayoría de los niños son queridos, son amados. Ahora, cuando es por adopción, en la mayoría de los casos también, es porque la persona está buscando darle, ¿qué? Amor. Eso es lo que busca. El día de Pentecostés, básicamente, es la culminación
de Dios en su plan divino hacia nosotros para demostrarnos a nosotros el gran amor que Él tiene hacia cada uno de nosotros. Y Dios es amor, no es que tiene amor, Él es amor. Y hubo una cita que Druso mencionó que le pedí a Delia porque sabía que se me iba a olvidar, sé que está en Romanos, pero después se me olvida. 8:37 al 39, que dice que nada, absolutamente nada, nos podrá separar a nosotros del amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Entonces, para hoy yo quiero mostrarles unos ejemplos de cómo Dios, preparando y esperando el día de Pentecostés, fue para el perdón y la reconciliación con el hombre. Entonces, para nosotros como cristianos, esto que yo les voy a compartir es un punto álgido, delicado. Porque nosotros juzgamos a las personas por sus acciones, por sus hechos, por lo que la persona representa. Pero yo quiero ir un punto más allá, un punto más grande con respecto a eso, refiriéndome a que Pentecostés es la muestra del gran amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Entonces, créanlo o no, ese punto álgido para nosotros de amor, que ahorita ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Cómo que punto álgido? El punto de amor es un punto álgido. Sí lo es, y eso es lo que les quiero mostrar. Porque como les dije, nosotros juzgamos a la persona por sus actos y hechos, y no por su amor a Dios, o en otras palabras, por el Espíritu Santo, que es Dios en Cristo, en cada uno de nosotros. Entonces, vamos a comenzar en Hechos, capítulo 2, versículo 14, del 14 al 39, y voy a ir saltando, ¿ok? O sea, no necesariamente lo vamos a leer todo, vamos a ver los puntos más importantes. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie, y esto es después del día de Pentecostés, ¿se acuerdan? Ya habían recibido Espíritu Santo, ya habían hablado en lenguas, ya habían manifestado. Les estaban diciendo, estos están borrachos o lo que sea. Dice que Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, ¿cómo? Varones judíos, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, puesto que es la hora, ¿qué? Tercera del día, aproximadamente las 2 de la tarde. Lo dicho por el profeta Joel, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, ¿y qué harán? Y profetizarán. Versículo 19. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será todo aquel, ¿correcto? Todo aquel. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos lo sabéis, o sea, él está recordando lo que ellos habían visto. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificando. ¿Quiénes le está diciendo Pablo allí que mataron y prendieron a Jesucristo? A los judíos, a ellos mismos, ¿verdad? Versículo 33. A este Jesús resucitó Dios. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos. Y es importante ahí esa aclaratoria. Porque dice ahí bien claro que David no está en el cielo. ¿Ok? David no está en el cielo. Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate en mi diestra. Y ese es un guau para mí. O sea, uno lee la Biblia y qué bonito.
Pero fíjense eso. ¿Quién era el Señor de David? Dios. No era Jesucristo, porque Jesucristo no es Dios. El Señor de David es Dios. Y ahora dice ahí, dijo el Señor a mi Señor. Ese otro Señor es Jesucristo. Y Dios le dijo a Jesucristo, siéntate a mi diestra. En español está mal el orden, está como el Señor, dijo el Señor a mi Señor. O sea, como que mi Señor, que es Dios, le dijo el otro Señor a él. No, el orden en hebreo es completamente diferente. El punto es que Dios le dijo a Jesucristo, siéntate a mi diestra. Y lo enalteció. Entonces, fíjense ustedes esto. Pedro les está diciendo a los responsables de la muerte de Jesucristo todas las cosas. Y todos ellos, y créanme, hasta el sol de hoy, una de las cosas que hacen los judíos, ellos, wow, David. Para ellos David es un wow, ¿entienden? Y ahora les está recordando, el mismo David dijo que esto iba a pasar y que ese Jesucristo al que ustedes crucificaron, el Dios de nosotros, le dijo, siéntate a mi diestra. Fíjense ustedes, 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ¿qué? Vosotros crucificaste, Dios ha hecho Señor y Cristo. ¿Quiénes lo crucificaron? El pueblo judío. Cuéntenme algo, así como Druso puso ese tremendo ejemplo. Si a ustedes se les pierde su hijo de 3 años en el aeropuerto, se desesperan y lo buscan. Pero ahora esa misma imagen, se les pierde su hijo en el aeropuerto. Lo buscan. Y alguien lo secuestró. Y alguien le hizo daño. Y alguien lo torturó. Y alguien lo mató. Y ahora, ¿ustedes lo perdonarían? ¿Lo perdonarían? No, ¿verdad que no? Ahora Dios, ¿qué está haciendo el día de Pentecostés? Porque fíjense esto. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ahora se están dando cuenta del error que habían cometido. Pedro les dijo, ¿qué? Arrepentíos. Es lo único que les está pidiendo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, o sea, de esos pecados que ustedes cometieron. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos. ¿Y para quiénes? Todos los que estén lejos. Oh, pero ese todos no incluye el que me hace daño, o el que me hizo daño, o el que me va a hacer daño, porque a mí no me gustaría que Dios lo perdonara, ¿verdad? Pero Dios es amor. Entonces, basado en esto, la promesa es para todo aquel que, ¿quién? Que en Él cree. ¿En quién? En Jesucristo, ¿correcto? Ahora me gustaría preguntarles algo. Judas Iscariote, ¿pudo haber recibido Espíritu Santo el día de Pentecostés? ¿Ustedes creen que estaba disponible para Judas Iscariote recibir el Espíritu Santo después de haber traicionado a Jesucristo como lo hizo? ¿Ah? Y se arrepintió. Después de la venida del Espíritu Santo sí estuvo disponible para Judas. Tenía simiente del diablo. ¿Estaba o no estaba disponible? Unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Correcto? Ok. Vamos a establecer entonces si esto fue posible. Comencemos con los acontecimientos entonces de la última cena. Vamos a hacer un pequeño estudio con Judas aquí.
Juan 13, 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Y ahí están en la última cena y Jesucristo les está diciendo más o menos lo que va a pasar con él. Y como les digo, voy a leer y voy a ir saltando y por eso los puntos suspensivos para no leer todo el versículo. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. A este pues hizo señas Simón, fíjense que salté del 21 al 24 porque me comí unos versículos, pero hay alguien ahí que mira, ¿quién es? Y Simón, pregúntale. Para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, que sabemos que era, ¿quién? Juan, le dijo, Señor, ¿quién es? O sea, Pedro le hace seña a Juan. Pregúntale. Y Juan le pregunta a Jesús. Versículo 26. Respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de ¿quién? De Simón. Todos los discípulos ya sabían quién iban a entregar a Jesús. Pero no dice ahí que se lo entregó y les dijo a todos. Todos sabían que, ¿sí? Wow, ¿se dan cuenta? Eso es lo bueno de esto. Sí, no, sí, que. Por eso es que uno tiene que leer la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo. Versículo 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa, ¿qué? ¿Por qué le dijo esto? O sea, ellos no sabían si era Judas el que lo iba a entregar, no se enteraron, no se dieron cuenta de qué era lo que Jesucristo le estaba diciendo, porque hasta eso ellos no tenían idea que Judas era el que iba a hacer eso. Versículo 29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Eso es lo que ellos entendieron que Jesucristo le estaba diciendo a Judas. Versículo 30. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Ok, ya sabemos entonces, ¿quién lo iba a entregar? Sabemos que los discípulos no estaban muy claros si el que lo iba a entregar era Judas, no entendieron, no captaron bien el mensaje. O sea que para el resto de los discípulos todavía estaban como en la incertidumbre de quién lo iba a hacer. ¿Por qué quiero establecerles que esto les quede bien claro a ustedes? Porque si yo estoy en la última cena y Jesucristo me dice a mí, Gustavo es el que va a entregar Gustavo es el que me va a entregar a mí, siendo yo Jesucristo, yo les apuesto que todos ustedes ya empiezan a odiar a Gustavo. Ya lo ven mal, ya lo ven feo, ya no van a tratar con él, ya este condenado es un hipócrita, mira cómo es y todo lo demás. Y ya empiezan en su mente a cambiar todo el panorama, ¿correcto? Porque así somos nosotros. Pero los discípulos no sabían eso de Judas. Por lo tanto, el trato hacia Judas, todavía ellos nada que ver. Vamos a seguir leyendo entonces. Vamos a ir a Marcos. Marcos 16, 9. Habiendo pues resucitado, y ya lo entregó. Ya mataron a Jesucristo, lo crucificaron. Ahora es el día de su resurrección. Vamos a ver, porque muchísimas personas, déjenme retroceder aquí un momentico porque no se me adelanten, muchísimas personas piensan que Judas regresó al templo y les dijo, estoy arrepentido de esto y lo demás, y echó las monedas, ¿se acuerdan?, en el piso del templo, y después, ¿qué pasó? Fue y se ahorcó. Eso lo dice el libro de Mateo. Pero ustedes tienen que entender algo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los 4 evangelios. ¿Cuándo se escribieron o cuándo se comenzaron a escribir los evangelios? Más o menos, una fecha. 70 años después de los acontecimientos o de la muerte de Jesucristo. Eso no significa, claro, a mí hace 70 años, si se me olvida lo que pasó ayer,
En 70 años ya no me acuerdo ni nada de eso. Eso no significa que los evangelios fueron escritos por la memoria de la persona, porque, saben, ya teníamos Espíritu Santo y Dios inspiró a las personas. Pero así como Dios me inspiró a mí hoy esta enseñanza, crea que yo en mi mente tengo muchas cosas y ahora muchas de esas cosas se me van a pasar. Aunque yo quiera, aunque es inspiración de Dios, yo voy a escribir lo que para mí, y no sé si ustedes han escuchado esto, pero hay estudios que afirman que las personas muy inteligentes no son de fácil hablar. Porque su mente va más rápido de lo que pueden expresar, ¿ok? Entonces, el detalle de eso es que imagínense estas personas ahora tratando con la inspiración de Dios más sus recuerdos, más la forma. Por eso, entre comillas, hay 4 evangelios, porque lo que a mí se me pase, el otro lo refresca y así sucesivamente. Y esos 4 evangelios tienen que encajar. Y menos mal que Belín está en línea. Porque Belín estaba haciendo un estudio inconcluso, bueno, ella creo que lo tiene completo, pero a nosotros está inconcluso porque ella estaba lo que se llama la armonía de los 4 evangelios, que me gustaría quizás en un futuro invitarla a ella a que lo haga. Anteriormente lo hacía en inglés y en español simultáneo, entonces era bien largo cada sesión, pero ahora solamente en español, quizás lo podamos hacer como un taller. El punto es que yo les voy a tratar de mostrar con respecto a Judas hoy, con respecto a 3 de los evangelios, dónde exactamente estaba Judas en tiempo con los acontecimientos. ¿Ok? Entonces, Jesucristo muere, es crucificado y ahora llega el primer día de la semana y estamos en Marcos. Mateo no lo voy a tocar porque Mateo, después les explico eso. Vamos a Marcos. Versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, ¿de cuándo? ¿Qué día era ese? ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. ¿Pero cuándo empieza el domingo para...? Después con la caída del sol. Justo cuando ya el sol no se ve más, mientras el sol todavía se ve, no ha terminado el sábado. Cuando ya el sol no se ve, comienza el domingo. ¿Ok? Para ello. Entonces, el amanecer es diferente. Ahí dice, el primer día de la semana apareció primero, bueno, ahí no nos está diciendo, pero dice por la mañana. O sea que tenía que ser después de la medianoche, que es cuando ya empezaba la mañana. Entonces apareció primeramente María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo a ella, lo hizo saber a quiénes. Ok, ahora quiero que estén bien pendientes aquí de los pronombres. Presten atención a los pronombres. Entonces, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. Los que habían estado con él. ¿A quiénes se refiere? A los que habían estado con él, sus discípulos, pero todavía no nos dice cuántos. Que estaban tristes y llorando. Versículo 11. Y ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron, aunque Jesucristo les había dicho. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos, fíjense, 2 de ellos. ¿Quiénes ellos? Los que habían estado con él, no necesariamente solamente los discípulos. Ok, que iban de camino y yendo al campo. Versículo 14. Finalmente se apareció, ahora sí, ¿a quiénes? A los 11 mismos. Estando ellos, ¿quiénes ellos? Esos 11, ok. Sentados a la mesa y los reprochó su incredulidad. ¿Por qué? Porque habían dicho que no creían si no lo iban a ver, ¿no? Y dureza de corazones, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Quién es 11? ¿Quién faltaba? Judas. ¿Por qué Judas? ¿Por qué Judas? Porque ya se había ido ¿a qué? A suicidar. ¿Se dan cuenta? Ahí es donde entra nuestra interpretación. ¿En alguna parte nos dijo que era Judas el que faltaba? No. Pero eso es lo que estamos acostumbrados. Entonces, ¿qué hace uno? Vamos a leer, a ver si era Judas el que faltaba. A esos 11 Jesucristo les había dicho
que estas señales los seguirían. Bueno, vamos a seguir. ¿Estamos en qué? 16. Ok, 16. El que creyere y fuese bautizado será ¿qué? Salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas, ¿qué? ¡Wow! A los que creen. Todas estas cosas. No era nada más para los apóstoles, ¿verdad? Era para todos los que creen. O sea que una de las cualidades de todos los que creen es hablarán nuevas lenguas, ¿correcto? Lo dice allí, ¿no? Ok, entonces, esos 11, Jesucristo les dijo que estas señales los seguirían. Entonces, ¿quiénes eran esos 11? Porque Él está diciendo ahí a los que creyeran, a esos 11, ¿verdad? Todas estas señales los van a seguir. Entonces vamos a ver el paralelismo de este pasaje, ahora con Juan. Vamos a ir a Juan, la misma cosa, pero en el capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿cuál día? El primero. Fíjense que antes Él decía muy de mañana del primer día. Ahora Juan nos dice cuando llegó la noche de ese mismo día, del primero de la semana. Ya no estamos hablando de la mañana. En la mañana se apareció a María Magdalena y a los 11. Ahora está en la noche. ¿Ok? Perdón. En la mañana se apareció a María Magdalena y en algún momento se apareció a los 11. ¿Correcto? Ahora Juan nos está diciendo, nos está narrando ya ahora cuando llegó la noche o aproximándose la noche o cuál es la noche de ese primer día, porque ya estamos con ahora el sol cayendo, ¿ok? No es que está oscuro, pero ya se está acabando el día. De aquel primer día de la semana, estando las puertas cerradas, cosa que nos lo había dicho ¿quién? Marcos, ¿verdad? Por miedo, estando a puertas cerradas en el lugar donde los, ¿quiénes? Discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo ¿qué? Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaban viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, no sé por qué ahí no los puse, no se me adelanten, por favor, no lean más de allá. Estamos en el 22, no sé por qué no los puse individual. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, ¿recibid qué? O sea que los está instruyendo ¿a qué? A recibir el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, ¿se acuerdan que esto lo leímos en el pasaje anterior, esta misma parte? A quienes remitieren los pecados, les serán remitidos, y a quienes los retuviesen, les serán retenidos. Pero, ¿qué? Tomás, uno de los 12, llamado ¿qué? No estaba con ellos cuando Jesús. ¿Quién faltaba entonces? ¿Por qué habían 11? Porque Tomás no estaba. Entonces, ¿quién estaba ahí con los 11? ¿Están claros en eso? ¿Seguro? ¿Alguno tiene duda? ¿Está bien claro que Judas estaba allí? Sí. ¿Está bien claro que Jesucristo estaba instruyendo incluso a Judas cómo recibía el Espíritu Santo? Sí. ¿Está bien claro que a Judas Jesucristo les estaba diciendo que el que creyere es bautizado y todo lo demás? ¿Sí o no? Sí. Ok. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino y le dijeron a Tomás, porque fíjense, le dijeron, pues, los otros discípulos, incluyendo ¿qué? Al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos, y ya ustedes saben, y metiere los dedos y todo lo demás, y esto y lo otro, no creo. Pero ya los otros habían creído, porque habían visto a Jesucristo. Claro, en aquel tiempo, para creer tenían que ver. Ninguno de los discípulos había creído. Pero cuando Jesucristo se presentó, ya todos
O sea, estoy viendo, creo, ¿verdad? Vamos a continuar en Juan 20, versículo 26. 8 días después estaban otra vez, ¿quiénes? Sus discípulos. Dentro y con ellos, ¿quién? O sea, ahora estaban, ¿qué? Los 12, ¿correcto? Ahora están sus discípulos y Tomás. Llegó Jesús y puesto en medio les dijo otra vez, paz a vosotros. Pero ahora estamos, ¿qué? 8 días después. Y todavía está Judas entre ellos. ¿Están claros en eso? Si Judas hubiera estado entre nosotros, yo creo que hacemos, no sé si en todos los países de aquí lo hacen, pero en Venezuela el domingo de resurrección está la quema de Judas. Si Judas hubiera estado entre nosotros después de la muerte de Jesucristo, lo quemamos, lo matamos, lo volvemos nada, porque Judas fue el que entregó ¿a quién? A Jesucristo. Pero ellos todavía estaban allí todos juntos, ¿correcto? Entonces dice, 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas ¿qué? Incrédulo. O sea que hasta ese día el único que no había creído, ¿quién era? Tomás. ¿Cuándo creyó Tomás? 8 días después de ¿qué? De la resurrección de Jesucristo. ¿Ok? 8 días después. Fíjense ustedes. Versículo 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Jesucristo nos está diciendo a nosotros ¿cómo? Bienaventurado. Quiero mostrarles un pasaje más. El por qué es porque no quiero que le tengan ninguna duda que Judas sí estaba ese día. Y que Jesucristo les dijo eso incluyendo a Judas. Ese pasaje está en Lucas. Pero antes de leerlo, quiero que sepan primero que Lucas no era uno de los 12. ¿Saben eso, verdad? Y en el Evangelio que él escribió, él mismo establece que su narrativa será en orden cronológico. Entonces, cuando quieran establecer un orden en sucesos, comparen los pasajes con Lucas. Porque Lucas, fíjense lo que dice en Lucas 1:1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de su palabra. ¿A quién se está refiriendo? A esos discípulos de Jesucristo, porque Lucas no fue uno de ellos. Pero fíjense lo que dice el 3. Me ha parecido también a mí, y ese me ha parecido no es que un día, ay, déjame. No, Dios lo inspiró para eso. Pero dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, o sea que él fue más allá, él fue y preguntó, indagó y todo lo demás, y todo eso se lo tuvo que haber puesto Dios en su corazón, indaga, estudia, ve esto, lo otro. Todas las cosas desde su origen, escribirlas por ¿cómo? Por orden. Oh, excelentísimo Teófilo. Entonces, recuerden también que Lucas escribió el libro de Hechos. ¿Sabían eso también? Ok. Veamos entonces la correlación de los pasajes anteriores con el Evangelio de Lucas. Y aquí sí me van a tener que ayudar porque quiero leer un capítulo rapidísimo para poder adelantar. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron a él al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Ahora ahí nos está dando otro dato. ¿Se acuerdan en el primero que leímos que estaba María? Y que era la que había sacado a Jesucristo. Bueno, pero dice aquí que habían con ellas, acompañadas de estas personas, otras mujeres. O sea que había un grupito de mujeres allí. Versículo 4. Estando ellas perplejas por esto, separaron junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y les dijeron, estos eran unos ángeles, ¿verdad? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?
es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de ¿qué? Hombres pecadores. O sea que Jesucristo fue entregado en manos de hombres pecadores, incluyendo ¿a quién? A Judas. Y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas. ¿A quiénes? ¿A quiénes 11? Menos Tomás, porque Tomás no estaba allí ese día. Y a todos los demás. O sea que no solamente estaban esos 11, sino que habían otros grupos de personas. Y se acuerdan que en uno de los evangelios leímos de 2 que estaban caminando y Jesucristo los acompañó. Bueno, dice que cuando llegaron a su destino, Jesucristo se les reveló que era Él, y ellos regresaron corriendo de vuelta otra vez a Jerusalén, donde moraban los discípulos. O sea que estaban esos 11 y habían otras personas también. Pero sabemos que dentro de esos 11, el único que faltaba era Tomás. Ok. Versículo 10. Era María Magdalena y Juana y María, madre de... ¿Y quién es María, madre de Jacobo? La mamá de Jesucristo. Y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas, ¿a quiénes? A los apóstoles. Yo les hago una pregunta, y si les soy sincero, esto me acaba de venir a mi mente. Para ese momento, cuando Jesucristo se les apareció a los discípulos, ¿eran apóstoles? Cuando Jesucristo, en los otros epístolas los han llamado discípulos. Cuando ellos se comenzaron a llamar apóstoles. Busquen. Yo creo que fue después de recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué Lucas los está llamando aquí apóstoles? Porque ya él está, es como que ustedes estén narrando una historia, pero están narrando el pasado estando en el presente cuando ya saben cómo son las cosas, ¿ok? Entonces, no estoy seguro de eso, les dije que me vino, búsquenlo, investiguenlo. Versículo 11. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban, alguien que continúe, por favor. Hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, les dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los príncipes sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos.
Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Okay. Eso es lo que quería que vieran allí, por eso quería que lo leyeran todo. 70 estadios. Ellos están caminando, el día va avanzando. Ahora ya se está, ¿sabes? El atardecer, la cuestión. Y ahora ya dice, vamos a quedarnos aquí, ya no vamos a caminar más. Ahora fíjense esto. Y aconteció que estando sentado en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos a los que estaban con ellos. Ok, 11 reunidos, otras personas estaban con ellos, ya se está haciendo de noche. ¿Se acuerdan lo que acabamos de leer? ¿Ok? Entonces, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿Ahora les queda alguna duda de que Judas estaba allí? ¿Seguro? Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vosotros, a vuestros corazones, estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis, yo tengo. O sea que Jesucristo en su transformación todavía tenía carne y hueso. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Le dieron comida, y esto, versículo 44, y eso les dijo estas palabras, que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿A quiénes les abrió el entendimiento? A todos los que estaban allí, incluyendo a... ¿Cómo alguien que pudo haber renacido de la simiente del adversario le puede abrir el entendimiento? Tiene que estar en conexión con Dios para que eso ocurra. ¿Entienden? Ese pasaje que leímos antes, que el diablo entró y hizo lo que... es porque ciertamente Judas estaba haciendo las cosas que el diablo le estaba sugiriendo. Pero en ningún momento dice que él renació, que fue hijo del diablo. Versículo 49, fíjense esto. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ¿quiénes? ¿Quiénes estaban allí? Todos, incluyendo ¿quién? Judas. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Nosotros hoy en día sabemos que desde que Jesucristo ascendió hasta el día de Pentecostés, ¿cuántos días pasaron? 10 días. Pero si ustedes leen Marcos, fíjense lo que continúa después de esto. Estamos en el versículo 49, fíjense esto. Versículo 50. Y los sacó afuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se apartó de ellos y fue llevado arriba. ¿A dónde? O sea que pareciera que el mismo día Jesucristo ascendió. Y se dan cuenta que hay un periodo de tiempo. Entonces por eso uno tiene que indagar las escrituras. Porque si no, y uno está leyendo continuo, cree que las cosas pasaron como los demás nos sugieren. Fíjense esto. Quiero mostrarles esto. Bueno, Hechos, ustedes saben Hechos, el primer tratado, ya están claros que estaban allí, pero déjenme mostrarles esto. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu, ¿a quiénes? Ya habíamos leído que estaban allí todos, ¿no? Les había dicho, quédense aquí. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo
con muchas pruebas indubitables apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, ¿quiénes? Ellos, ¿verdad? Les mandó que no se fuesen a Jerusalén, ¿se acuerdan lo que acabamos de leer? O sea, que estaban allí Judas, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, y no voy a entrar en esto porque si no, no me va a dar tiempo de la otra parte. El punto es que Judas pudo, solamente que en la ascensión, y Judas estuvo presente en la ascensión. En el momento de la ascensión tuvo tanto remordimiento por lo que hizo, que después de eso fue y se ahorcó. Y por esa razón, él no recibió el Espíritu Santo. ¿Pero pudo haberlo recibido? Pudo. Sí que, sí pudo haberlo recibido. Solamente que él mismo... Ok, ahora fíjense este relato. ¿Se acuerdan de Cornelio? Había en Cesarea un hombre llamado un centurión. Centurión, ¿verdad? ¿Qué es un centurión? No es cualquier guardia. Un centurión es aquel que comanda una centena de soldados romanos. ¿Ok? Este es el relato del primer gentil que recibe Espíritu Santo. ¿A quién le dio Dios el Espíritu Santo primer gentil? ¿A quién? A un centurión. ¿Por qué un centurión romano? ¿Quiénes crucificaron a Jesucristo? Los romanos. Un centurión estaba allí con ellos. Ahora, fíjense en esto, porque vuelvo y les digo, nosotros estuviéramos observando, imagínense que ustedes son allegados de Jesucristo, los discípulos, o las mamás, aquellas que tienen hijos, y ven a los soldados que torturaron a su hijo y todo lo demás. Ahora ustedes van a perdonar a ese soldado. ¿Se dan cuenta? Yo creo que de lo que trata Pentecostés es del amor tan grande que Dios nos tiene a nosotros sin tomar en cuenta nuestros pecados. Pero fíjense esto. Ok, ya ustedes saben esta historia, centurión. Él dice que era piadoso y temeroso de Dios. ¿Por qué un centurión era piadoso y temeroso de Dios? Con toda su casa. Y dice que vio una visión. ¿A qué hora? Se los resalté ahí. O sea, que él está orándole a Dios todo el tiempo y esto y lo otro, y dice que a la hora novena le ve esta visión de un ángel que le dice, Cornelio, anda y busca tus oraciones, y fíjense ustedes, tus oraciones y tus limosnas, ¿qué? ¿Por qué tus oraciones? ¿Qué le estaría pidiendo Cornelio? Que ahora un ángel le dice, Dios te escuchó. ¿Qué le está pidiendo? Y justo a la hora novena. Y le dice que envíe a buscarlo, y ahora envía a un devoto soldado junto con otras personas. O sea, un devoto soldado de él, ¿verdad? Ahora, el punto es, fíjense cuándo ocurre la crucifixión de Jesucristo. En Marcos dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Ok? Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has, qué? Desamparado. ¿A qué hora? A la hora novena. Escuchen esto. Y corrió uno y empapando una estopa en vinagre y poniéndosela en una caña le dio a beber. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. ¿Y qué? El centurión que estaba frente a él dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El centurión no necesitó ver a Jesucristo resucitado y meter los dedos en sus manos ni en el costado para reconocerlo como hijo de Dios. Él vio lo que pasó. Él sintió el terremoto. Él sintió todas las cosas. Y automáticamente dijo, verdaderamente este es hijo de Dios. Si yo hubiera sido ese centurión, y a mí me pasa eso, después de haber torturado al quien era hijo de Dios, adivinen qué me hubiera puesto yo a hacer. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Pedí perdón.
hubieran cambiado sus vidas. Ustedes no hubieran comenzado a orarle a Dios, perdóname por lo que hice, perdóname por lo que hice, perdóname, perdóname, perdóname. Yo no lo sabía, yo no sabía, yo no sabía. Y no hubieran comenzado a ayudar a la iglesia y a dar dinero y todo lo demás, tratando de quitarse la culpa que ustedes tuvieran de encima. Bueno, yo no estoy seguro, de verdad, y no hay forma de estar seguro. Lo único que les puedo decir es que investigué este tema hasta más no poder, porque sabía que el que había torturado era de la compañía italiana y quería saber si Cornelio era de la compañía italiana, y empecé por ahí, y historia y todo, y leí, indagué. Ustedes no saben cuánto tiempo estuve en eso, y no hay forma. Lo único que sí logré conseguir es que un centurión podía estar en su puesto de centurión por el resto de sus días. O sea que no era un rango que pudiera ser superado o que pudiera ser, no. Un centurión, yo podía ser centurión a los 30 años y podía tener 70 años, y si quería estar y seguía, yo podía seguir siendo centurión. ¿Entienden eso? O sea que sí cabe la posibilidad, no que lo estoy afirmando, vuelvo y le digo, de que el mismo centurión que haya estado presente en la crucifixión de Jesucristo haya sido el primer gentil en recibir Espíritu Santo. Y eso cambia muchas cosas en mi mente. Porque el hombre más pecador y alejado de Dios, que no pertenecía a su pueblo, el primero en recibir el Espíritu Santo, fue el que crucificó a su Hijo. Y ahora, ¿cómo nosotros le podemos negar la palabra de Dios a cualquier persona allá afuera por su apariencia, por sus pecados, por sus actitudes? Porque lo único que va a bastar en una persona es que se arrepienta y crea en Jesucristo. Ahora sí, para ir terminando, dice en 2 Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. El día de Pentecostés es un día de amor. Es un día en donde nosotros hoy vamos a compartir la comida, ¿verdad? Estamos compartiendo la palabra. Pero es un día donde tenemos que saber que las personas de afuera que se están perdiendo es por nuestra culpa. Es porque nosotros no tenemos el suficiente amor de ir y prestarles ese servicio y darles esa palabra, que a ellos les hace falta para venir a ser salvos y a ser hijos de Dios también. Y es cualquier persona, no importa lo que haya sido o lo que es incluso, porque en el momento de su arrepentimiento va a recibir Espíritu Santo. Entonces, en el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de esas personas que están afuera, de los incrédulos, para que no resplandeciera la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No seamos vencidos de lo malo, no seamos vencidos de las apariencias, no seamos vencidos de los que dirán o los diretes o de que este me hizo esto, me vio feo o me mira, yo llegué temprano y me dijeron que llegué tarde, lo que sea. No seamos vencidos de esas cosas. Que brille en nosotros el amor de Dios, sino vence con el bien el mal. Y para terminar, quiero dejarles con este versículo. En 1 Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Gracias de verdad. Espero que el mensaje tanto de Druso como el mío les haya llegado con claridad. La palabra de Dios es para cualquiera, no importando nada, y Dios nos quiere a todos, nos ama a todos. Somos nosotros los que nos apartamos de Él.